Mis buenos hermanos y hermanas, les habla Pablo Jiménez. El tema que nos ocupa hoy es el manejo de conflictos y este es el primero de 3 vídeos donde vamos a estar hablando precisamente sobre ese tema. Y la perspectiva que vamos a usar es que vamos a hablar acerca del conflicto desde lo que se llama la perspectiva sistémica. Antes quiero recordarle que siempre me pueden encontrar en las redes. Tenemos 3 páginas de internet, drpablojimenez.com, predicar.net y liderpastoral.com. También tenemos un programa de radio por internet, lo que se llama un podcast, que se llama Prediquemos. Y lo pueden descargar por iTunes, lo pueden descargar por Stitcher, por Podcast Nation y por todos los agregadores de podcast. Le pido entonces que usted también se suscriba a nuestro canal de YouTube. Y hay algo importante, usted va a ver como una pequeña campanita. Si usted oprime esa campanita, ¿qué va a pasar? Cada vez que enviemos algo, usted recibe una notificación. Volvemos en un minuto con este vídeo sobre el manejo de conflictos desde la perspectiva sistémica. Los seres humanos establecemos sistemas o redes de relaciones emocionales que nos unen a otras personas. Claro está, lo que estoy describiendo y usted conoce, lo conocemos como la familia. Esa es la unidad básica. Pero también nosotros podemos establecer ese tipo de relación fuera de la consanguinidad. Todos nosotros en la comunidad hispana tenemos personas que tratamos como familiares y a veces le llamamos abuela, abuelo, mamá, tío o tía, con quien no tenemos en realidad ningún tipo de relación de sangre. La iglesia local también es un sistema muy parecido a una familia, donde establecemos redes de relaciones interpersonales. Y por eso queremos decir que cada iglesia en cierto sentido funciona como una familia. Y por eso entendemos que las teorías que se utilizan para estudiar la familia también nos ayudan a poder entender lo que ocurre en la iglesia. Una de las tendencias de la psicología contemporánea es lo que se llama la teoría de análisis de sistemas. Y esta teoría se utiliza para tratar de comprender y explicar cómo funciona una familia. Como las congregaciones funcionan de manera parecida a la familia, podemos entonces utilizar la perspectiva sistémica para tratar de entender el funcionamiento de una iglesia local. Claro está, para poder continuar nuestra presentación tenemos que definir qué es un sistema. Un sistema es un conjunto de fuerzas y eventos que interactúan entre sí. La teoría de sistemas analiza estas interacciones, prestando atención particular a 2 temas. En primer lugar, cómo las partes del sistema se influencian las unas a las otras. Y la otra, el establecimiento y la repetición de patrones. ¿Cuáles son los beneficios del enfoque sistémico? ¿Por qué estamos utilizando este enfoque? La teoría sistémica nos ayuda a desarrollar una perspectiva integral de las situaciones familiares y claro está de las situaciones eclesiales. Y también nos lleva a evitar las perspectivas individualistas, porque muchas veces tenemos una perspectiva individualista de causa y efecto. Y la gente entiende que el problema es fulanito, el problema es fulanita, una persona es la culpable. ¿Y qué pasa? Cuando se remueve a esa persona, otra persona ocupa su lugar. ¿Por qué? Porque el problema no es una persona. El problema no es que hay una persona que tiene mal carácter. Hay un sistema. Y las personas ocupan lugares en los sistemas. Por lo tanto, si en un sistema hace falta un antagonista, cuando ese antagonista se va, el que está ahora, va a surgir otro, porque es parte del sistema. Así que entendemos que el enfoque sistémico nos ayuda a evitar las culpas y entonces nos ayuda a entender mejor cómo están funcionando los sistemas de las redes emocionales en la iglesia. Si comparamos los enfoques lineales, esos que buscan causa y efecto, esos que están buscando culpables, con el enfoque sistémico, nosotros vamos a encontrar que el enfoque sistémico nos ayuda a examinar cómo las distintas partes del sistema interactúan entre sí. Por lo tanto, cuando surge un conflicto, el enfoque sistémico lo que va a examinar es cómo interactúan los distintos líderes, los grupos
y las instituciones de la congregación. Y muchas veces la causa del problema no es una persona, sino es que hay un patrón de conducta repetitivo que se ha establecido mucho tiempo atrás y la gente no se da cuenta que sencillamente están repitiendo los patrones. A continuación le voy a presentar 10 principios de la teoría sistémica aplicados al manejo de conflictos en la iglesia. Y el primer principio es la estabilidad. Todos los sistemas tienden a preservarse. Los sistemas tienden a ser estáticos. Una vez que un sistema se establece, el sistema resiste el cambio. Por eso, cuando usted llega a una institución como la iglesia, va a encontrar resistencia al cambio. El nombre técnico de este concepto se llama la homeostasis. Así que si usted va a una iglesia, si usted va a una comunidad, de hecho, si usted va a cualquier organización y tan pronto llega, dice, esto hay que cambiarlo todo, usted va a chocar con la gente. ¿Por qué? Porque la gente quiere estabilidad. La gente resiste el cambio. Ese es el primer principio de la teoría sistémica. El segundo principio es la repetición. Los sistemas desarrollan patrones de conducta y esos patrones de conducta le dan una característica peculiar a cada sistema. Y los patrones de conducta se tienden a repetir. Los sistemas entonces repiten esos patrones de conducta que se establecieron. Y por eso las nuevas generaciones, aunque se quejen de lo que ha pasado en su vida familiar, tienden a repetir la conducta de las generaciones anteriores. En una ocasión yo estuve hablando con este chico que creció con un padre muy violento que le pegaba a su mamá. Y era un chico muy pacífico. Nunca peleó en la escuela, nunca tuvo ningún tipo de problema. Tuvo una novia, se casó y llevaban como 3 meses de casado. Entonces tuvieron una discusión, él y su esposa, y él la agarró y la tiró contra una pared. Entonces, él me preguntó, pastor, ¿por qué yo me comporté de esa manera? Y yo le tuve que decir que aunque él rechazaba la conducta de su papá, era lo que había aprendido. Y en el momento de conflicto, hizo lo mismo que el papá. Sencillamente repitió el patrón. El tercer principio de la teoría sistémica es que todos los sistemas tienen líderes. Todos los sistemas tienen líderes. En la iglesia nosotros tenemos líderes. Y los líderes tienden a funcionar como los papás o las mamás de los sistemas. En el mismo modo que en una familia papá y mamá son los líderes. En la iglesia los grupos que se forman tienden a considerar que una persona es el papá, el abuelo, la abuela, la mamá de ese grupo. Es la figura paternal. Entonces, estas personas sobre ese grupo tienen una relación muy fuerte, muy fuerte, y tienen una influencia tremenda, porque el grupo los ve en ese rol paternal. Los líderes principales son aquellos que actúan como papá y mamá. Entonces, los líderes secundarios actúan como los hermanos mayores. Y el resto del grupo actúan como si fueran los niños de la familia. Y es bien interesante. Muchas de estas personas que en un grupo funcionan como hermanos o hermanas mayores, nunca hablan. Ahora, si ocurre algo que el líder está de alguna manera impedido de participar porque está enfermo, porque está de viaje, esas personas ocupan su lugar y hablan al nombre del líder. Y claro está, cuando el líder vuelve, ellos vuelven a su rol de hermanos mayores o de hermanas mayores. ¿Y qué ocurre? Cuando el líder principal fallece, uno de sus hermanos mayores o hermanas mayores tiende a tomar ese rol. Por lo tanto, en un sistema familiar hay líderes. En la iglesia hay grupos. Los grupos tienen líderes. Y usted puede identificar que en ese grupo van a haber personas que van a actuar como los padres, personas que van a actuar como los hermanos y hermanas mayores y aquellos que van a actuar como los hermanos menores o los niños de la familia. El cuarto principio nos lleva a considerar la relación entre la cercanía y la separación.
Las personas que participan en un sistema tienen dos tendencias contradictorias a la misma vez. Una es que se acercan y tratan de imitar la conducta de la gente que ellos ven como figuras paternales. Pero al mismo tiempo se tratan de diferenciar de esas personas. Ya lo confundí. Déjeme explicárselo con un ejemplo de la familia. Cuando su hija tenía 3 años o 4 años, pues tendía a imitarle a usted. Y si usted le decía a esa niña a los 3 o 4 años, que mucho te pareces a tu mamá, la niña se sonreía con alegría. Dígaselo cuando tiene 13 o 14 años. Probablemente la chica se va a ofender. ¿Por qué? Porque los niños tienden a identificarse, pero los adolescentes tienden a separarse. ¿Por qué? Porque hay un proceso importante. Se llama el proceso de la diferenciación. Si una persona no se diferencia de sus padres, va a ser un clono. Va a ser una persona que lo que está haciendo es imitando. Va a ser una persona codependiente que nunca va a desarrollar su propia identidad. Y ese es nuestro quinto principio, la diferenciación. Para que una persona pueda ser reconocida como adulta en un sistema, esa persona tiene que ser un líder diferenciado, una persona diferenciada. O sea, una persona que ha madurado y tiene su propia identidad. No sencillamente alguien que está repitiendo lo que otra persona dice o lo que otra persona le enseñó. El sexto principio es que en todo sistema hay conflicto. Siempre va a haber conflicto. Del mismo modo que la enfermedad y la salud no son estados opuestos, sino son estados complementarios, son como dos polos en una misma línea. En un sistema, usted tiene por acá el conflicto, por acá la ausencia de conflicto, y el sistema va a estar siempre en algún lugar intermedio. Siempre va a haber conflicto en todo sistema. Aún la familia más feliz va a tener momentos de conflicto. El séptimo principio es que tenemos que aprender a identificar y rechazar los triángulos. ¿Qué es esto de los triángulos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la triangulación? Por ejemplo, vamos a suponer que hay un pastor en una congregación y ese pastor le da consejería a la gente. Y viene una persona y le dice: pastor, quiero decirle que fulanito, ese señor le pega a su esposa. Pero no se lo diga a nadie que yo se lo dije. No se lo diga a nadie. Entonces el pastor, muy preocupado, porque tomó la palabra de esa primera persona que fue a hablar con él, va y confronta a fulanito. Mira, me dicen que tú le pegas a tu esposa. Y la persona dice: eso es mentira, eso no es cierto. La esposa dice: eso no es cierto. Entonces el hombre le dice al pastor: dígame, ¿quién le dijo a usted esa mentira sobre mí? ¿Y qué va a hacer el pastor? Mire, yo no le puedo decir, la persona que me lo dijo en confidencia, me dijo que por favor no usara su nombre. Y la persona va a decir: pues mire, eso es mentira. Nadie habló con usted. Esto es algo que usted se inventó. Vean lo que ocurrió. Esa tercera persona causa un conflicto entre el pastor y la segunda persona. Claro está, casi siempre cuando surge ese conflicto, el pastor va y habla y le dice a la persona: mira, tú me dijiste tal cosa, ya yo hablé con ese señor, él está muy molesto, ¿por qué no vamos y hablamos con él? Para que él sepa que yo no le estoy mintiendo, que alguien de verdad me dijo. ¿Y qué va a decir esa primera persona? Yo no sé de qué usted habla. O le va a decir: no, usted está exagerando. O le va a decir: usted no me entendió. O le va a decir: yo no me quiero meter. ¿Y qué pasó? Usted se quedó como el malo de la película. Es necesario que usted entienda que en las iglesias a veces ocurren triángulos. No solamente eso. Si usted tiene un líder de un grupo y un líder de otro grupo, y esos grupos por lo regular están reñidos entre sí, en un momento de crisis se pueden unir esos dos grupos en contra de la figura pastoral. Así que tenga mucho cuidado y rechace los triángulos. El octavo principio es uno de los más importantes.
es que la ansiedad fomenta el conflicto en un sistema. ¿A qué me refiero? Mientras más nerviosa esté la gente que forma el grupo, ya sea la familia o la iglesia, más conflicto va a haber en el grupo. Entonces, es crucial que las personas que ocupan posiciones de liderazgo aprendan a manejar la ansiedad, aprendan a rechazar la ansiedad y aprendan a mostrarse calmadas. No importa lo que pase, no importa lo que le digan, esa persona tiene que mantenerse calmada. Tiene que mantenerse calmada. ¿Por qué? Porque el grupo va a tomar como modelo la conducta del líder. Así que si el líder es una persona que cuando le dice, mire, hay un problema muy grande, tal cosa, y el líder dice, no se preocupe, yo puedo bregar con eso, yo puedo trabajar con eso, yo sé cómo lo vamos a hacer. Usted se calma. Ahora, si usted va donde el líder y le dice, mire, hay un problema tremendo, y el líder dice, ahora sí que se nos rompió la iglesia, ahora sí que esto va a ser un desastre, pues ¿qué va a pasar? La gente se pone más nerviosa. Por lo tanto, es bien importante manejar la ansiedad. Claro está, esto que le estoy hablando está todo unido. Vamos a tomar estos últimos 3 puntos. Una persona puede tomar un triángulo, causar un triángulo enfermizo para meter ansiedad y conflicto al sistema. Y entonces comienzan con todo un sistema de comunicación secreta para poder fomentar el conflicto. Mira, te voy a decir esto, es para que ores, no digas a nadie que yo te lo dije. Esto te lo estoy diciendo en confidencia. Si dices que fui yo, lo voy a negar. Pero esto es lo que está pasando. Entonces, esa murmuración lo que hace es que aumenta el nivel de ansiedad en el conflicto. Y entonces la iglesia puede estar en una situación muy difícil. ¿Qué pasa? El 9º principio tiene que ver con el 8º. Le dije que mientras más calmado esté la persona que ocupa la posición de liderazgo, más calmado va a estar el sistema. Mientras más calmada esté esa líder, pues más calmado va a estar el sistema. ¿Qué pasa? Hay una realidad. Toda persona que ocupa posiciones de liderazgo, hay momentos donde se le hace difícil manejar la presión, manejar la tensión, manejar la murmuración, manejar las acusaciones, y la persona empieza a reaccionar de manera violenta. Eso nos lleva a este 9º principio que se llama la reactividad. Mientras más reactivo está un líder, peor va a ser el conflicto. Mientras más calmado esté un líder, más fácil será manejar el conflicto. Vamos a dar un ejemplo claro. Una persona viene a hablar con la figura pastoral y le dice, pastor, pastora, hay un tremendo problema. Si esa persona que ejerce el ministerio pastoral en esa iglesia reacciona con calma, de manera profesional, el sistema se calma. Si esa persona se pone nerviosa, va a meter ansiedad al sistema. Entonces va a aumentar el nivel de murmuración, el nivel de conflicto. Si la persona que está en el liderazgo reacciona de manera violenta, va a haber caos en el sistema. Y si la persona que está en posición de liderazgo cae en caos y sencillamente no puede trabajar y sencillamente pierde la capacidad de lidiar con cualquier asunto de la iglesia, esa iglesia se puede destruir. Por lo tanto, nosotros necesitamos que las personas que ejercen el pastorado sean personas maduras, líderes que estén diferenciados, diferenciadas, personas que le digan que no a los triángulos, que sepan mantener la calma en momentos de conflicto y que no sean reactivos, que no reaccionen de manera violenta. El 10º principio es que
Todo esto se relaciona mucho con nuestra historia familiar. ¿Por qué? Porque ustedes y yo tendemos a repetir los triunfos y los fracasos de nuestras familias de origen. Mientras más problemas tengamos en nuestras familias nucleares, en nuestras familias de origen, en nuestros matrimonios, más problemas vamos a tener en la iglesia. Mientras menos problemas usted haya tenido en su historia familiar y mientras menos problemas usted tenga en su vida nuclear, en su vida familiar, con su cónyuge, con sus hijos, pues menos problemas va a tener en la iglesia. Y cuando surge un problema que está muy cerca de los problemas que han habido en su familia, usted necesita ayuda. Porque es muy difícil para una persona, no importa su madurez, lidiar con un problema que está muy cerca de su propia historia familiar. Y así le he presentado estos 10 principios para el manejo de conflicto desde la perspectiva sistémica. Usted me va a decir, hermano Pablo, esto no es suficiente. Le dije que quedan 2 vídeos más. Vamos a hablar entonces en esos 2 vídeos sobre estrategias para manejar el conflicto y también vamos a hablar acerca de que toda iglesia necesita un poquito de conflicto. Así que vamos a identificar diversos niveles de conflicto. Una vez más, le pido que usted visite nuestras páginas en el internet. drpablojimenez.com, predicar.net, liderpastoral.com. Que escuche nuestro programa de radio en el internet, Prediquemos, nuestro podcast, que lo puede encontrar en iTunes y en todos los agregadores de podcast. Y también le pido que usted visite nuestro canal de YouTube y se suscriba al mismo. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.